Mi nombre es Sofía, tengo 32 años, y hasta el mes pasado, creía que había dos tipos de familia en el mundo. La que te toca por sangre y la que eliges por amor. Mi padrastro, Ricardo, el hombre que me crió desde los 5 años, me enseñó que esa distinción no importaba. Me equivoqué. El día que leyeron su testamento, su único hijo biológico, mi hermanastro Javier, se encargó de darme una lección brutal sobre la única cosa que, para él, marcaba la diferencia. Ricardo no era un hombre de grandes fortunas, pero sí de grandes principios. Era dueño de una cadena de librerías de barrio, El Laberinto, un negocio que había construido con más pasión que visión para los negocios. Yo, con mi título en finanzas, me uní a él después de la universidad. Durante 10 años, fui su mano derecha. Modernicé el inventario, creé una plataforma de venta online y negocié con las editoriales. Transformé su amado pero caótico pasatiempo en un negocio rentable y sostenible. Él era el corazón, yo, el cerebro. Funcionábamos. Javier, por otro lado, funcionaba en una órbita completamente diferente. 5 años mayor que yo, siempre vio El Laberinto con un desdén mal disimulado. Para él, era un negocio polvoriento, indigno de su supuesto genio. Javier vivía en un estado de casi éxito perpetuo. Siempre estaba a punto de cerrar un negocio millonario, de lanzar una startup revolucionaria o de recibir una financiación que nunca se materializaba. Vivía de la generosidad de Ricardo, pidiendo préstamos puente para sus inversiones, que en realidad eran puentes directos a un nuevo coche o a unas vacaciones exóticas. Ricardo, con la ceguera selectiva del amor paternal, siempre lo justificaba. Javi tiene visión de tiburón, Sophie, piensa en grande, nosotros somos los de las trincheras, él es el general. Yo, en silencio, pensaba que, si Javier era un tiburón, llevaba años nadando en una pecera pagada por otros. Mi madre, Elena, era la pacificadora. Casada con Ricardo durante 27 años, su único objetivo en la vida parecía ser mantener una apariencia de armonía. Odiaba el conflicto. Cualquier tensión entre Javier y yo era suavizada con frases como, «Sed buenos, por favor», o «Vuestro padre os quiere a los dos por igual». Pero no era verdad. Ricardo me quería, sí. Pero a Javier lo idolatraba. Veía en él la continuación de su sangre, el portador del apellido. A mí me veía como su brillante y capaz empleada, su leal lugarteniente. Pero nunca, en el fondo, como una verdadera heredera. La enfermedad de Ricardo fue rápida y cruel. Un cáncer de páncreas que se lo llevó en menos de 6 meses. Durante ese tiempo, yo gestioné el negocio, cuidé de él en el hospital y sostuve la mano de mi madre mientras su mundo se desmoronaba. Javier apareció esporádicamente, siempre con prisa, hablando de reuniones importantes y soltando frases inspiradoras sobre luchar hasta el final, antes de desaparecer de nuevo. El día de la lectura del testamento, la atmósfera en el despacho del notario era gélida. Estábamos mi madre, Javier, y yo. También estaban los hermanos de Ricardo, mis tíos políticos, y sus hijos, mis primos. Ricardo había sido claro en que el negocio sería para sus hijos, pero yo esperaba que mis años de dedicación se vieran recompensados de alguna forma. Quizás una participación minoritaria, un reconocimiento. Algo. El notario, un hombre solemne, se aclaró la garganta y comenzó a leer. Fue corto y brutal. La casa familiar quedaba para mi madre, Elena. Unas pequeñas sumas de dinero para sus hermanos, y luego, el golpe final. Lego la totalidad de mi negocio, El Laberinto, S.A., incluyendo todas sus propiedades y activos, a mi único hijo, Javier Rojas. Ni una mención de mi nombre. 10 años de mi vida, borrados en una sola frase. Javier no pudo contener una sonrisa de suficiencia. Miró a través de la mesa, directamente a mí. Lo siento, Sofía, dijo, su tono desprovisto de cualquier sinceridad. Pero la sangre es la sangre. Tú solo eres la hijastra. Papá sabía que el negocio debía quedar en la familia de verdad. La humillación fue tan intensa que sentí que me quemaba por dentro. Mis tíos y primos me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Mi madre se encogió en su asiento, negándose a encontrar mi mirada. En ese momento, no solo perdí una herencia. Perdí la ilusión de haber sido parte de una familia. Salí del despacho sin decir una palabra, dejando a Javier recibir las condolencias y felicitaciones. Conduje sin rumbo durante 1 hora antes de volver al apartamento de mi madre.
La encontré en la cocina, sentada en la oscuridad, con una taza de té intacta frente a ella. Lo siento mucho, cariño, susurró cuando entré. ¿Por qué no le dijiste nada? Le pregunté, mi voz temblando por primera vez. ¿Por qué dejaste que me humillara así? Javier. Él siempre ha sido inseguro por tu relación con Ricardo, comenzó, buscando excusas. Se sentía amenazado por tu competencia. No me refiero a Javier, mamá, me refiero a Ricardo. ¿Cómo pudo hacerme esto, después de todo lo que hice por él, por el negocio? Mi madre rompió a llorar, un sollozo profundo y desgarrador que parecía venir de un lugar secreto y doloroso. Porque tenía que hacerlo, Sofía. Porque si no le dejaba todo a Javier, corría el riesgo de que la verdad saliera a la luz. La miré, confundida. ¿Qué verdad? Ella levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. Y entonces, me confesó el secreto que había guardado durante casi 40 años. El secreto que lo cambiaría todo. Ricardo no era el verdadero padre de Javier, dijo en un susurro. Tuve una aventura, justo antes de casarme con Ricardo. Quedé embarazada. Ricardo lo supo desde el principio. Pero me amaba, y decidió criar a Javier como si fuera suyo. Le dio su nombre, su amor, su todo. Fue nuestro pacto. Nuestro secreto. Y su mayor miedo siempre fue que Javier lo descubriera, que se sintiera un fraude. Dejarle el negocio fue su último acto para proteger a Javier, para asegurarse de que siempre se sintiera un verdadero Reyes. Me quedé helada. La habitación pareció dar vueltas. Javier, el arrogante defensor de la sangre, el que me había echado en cara no ser una heredera de verdad. No era un Reyes en absoluto. Toda su identidad, todo su derecho a la herencia, se basaba en una mentira. Una ira fría y lúcida empezó a reemplazar mi dolor. La ironía era tan perfecta, tan cruel, que era casi poética. Él me había humillado por no compartir la sangre de Ricardo, cuando él mismo no tenía ni una gota. Esa noche no dormí. Mi mente, la misma que optimizaba inventarios y analizaba balances, se puso a trabajar en un nuevo tipo de problema. No se trataba de venganza, no del todo. Se trataba de justicia. Una justicia poética. El título del plan que tracé en mi portátil a las 3 de la mañana era Proyecto Legado Genético. Sabía que necesitaba una prueba irrefutable. La palabra de mi madre, en un estado de duelo y angustia, no sería suficiente. Necesitaba ADN. Necesitaba una forma de conseguir la muestra de Javier y la de los verdaderos parientes de sangre de Ricardo, de una manera que no levantara sospechas. Necesitaba que ellos mismos me la dieran. Y de repente, supe exactamente cómo hacerlo. A la mañana siguiente, empecé a hacer llamadas. Primero a mis tíos, los hermanos de Ricardo. Les expresé mis condolencias y luego, con un tono de voz cargado de una falsa preocupación, lancé mi anzuelo. Tío, con lo rápido que se fue papá, no puedo dejar de pensar en la salud de nuestra familia, dije. En las enfermedades hereditarias, en lo que podríamos estar transmitiendo a nuestros hijos. Creo que, como un homenaje a papá, y por el bien de todos, deberíamos hacernos un estudio genético completo. Hay empresas que te dan un informe de salud y de ascendencia. Me gustaría pagar por todos. Por vosotros, por los primos. Por Javier. Para que todos sepamos de dónde venimos y a qué nos enfrentamos. Como una forma de cuidar el legado de papá, su verdadera herencia. La salud de su familia. El anzuelo fue mordido. La idea fue recibida como un gesto noble y generoso de mi parte. La hijastra herida, pensando en el bienestar de la familia que la había rechazado. Era perfecto. La respuesta de la familia fue exactamente como la había previsto. Mis tíos, conmovidos por mi aparente madurez y generosidad en medio de mi propio duelo y desheredo, aceptaron de inmediato. «Qué gesto tan bonito, Sofía», me dijo mi tío Carlos por teléfono. «Tu padre estaría muy orgulloso de verte cuidando de la familia así». Cada palabra de elogio era una pequeña y deliciosa vuelta de tuerca. Si supieran lo que realmente estaba cuidando. Mis primos también se apuntaron. La idea de descubrir su ascendencia y sus predisposiciones genéticas les pareció fascinante. En menos de 24 horas, tenía el sí de toda la parte paterna de la familia. Solo quedaba el pez gordo. Javier. Abordarlo a él requería una estrategia diferente.
No podía apelar a la nostalgia familiar ni al cuidado mutuo. Tenía que apelar a su ego. Lo llamé con el pretexto de coordinar la recogida de mis últimas cosas personales de la oficina. Hola Javier, empecé, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar humilde y un poco derrotada. Ah, Sofía. ¿Qué pasa?, respondió, con el tono de un hombre ocupado que se digna a atender una llamada de la plebe. Solo llamaba para decirte que, bueno, he estado pensando mucho en papá y en el legado de la familia. Y he decidido hacer algo para honrarlo. Voy a regalarle a toda la familia, a los tíos, a los primos y por supuesto, a ti, un kit de ADN de la empresa Genealogía Veraz. Es el más completo. Te da un informe de salud de 80 páginas y rastrea el linaje familiar hasta ADN, me interrumpió, y pude oír su interés. ¿Esas cosas que te dicen si tienes sangre de vikingo? Exactamente, confirmé. Pensé que sería increíble para ti, como el nuevo jefe de la familia, tener un mapa completo del linaje de los reyes. Para confirmar la historia familiar, ya sabes. Y es completamente gratis. Yo lo pago todo. Hubo una pausa. Podía oír las ruedas de su vanidad girando. La oportunidad de confirmar científicamente su sangre superior, y además gratis. Era una oferta que su narcisismo no podía rechazar. Suena interesante, dijo, intentando sonar indiferente. Sí, claro, apúntame. Sería bueno tener esa información para mis futuros hijos, para que sepan que vienen de una estirpe fuerte. Perfecto, dije, conteniendo las ganas de reír. Te enviaré el kit. 2 semanas después, organicé una comida de domingo en casa de mi madre. Era el escenario perfecto para la recolección. Compré los kits online, 8 en total, y los presenté después del postre, como si fueran un regalo de fiesta. Bueno, familia, aquí están, anuncié, repartiendo las elegantes cajas blancas. El futuro de nuestra salud y el mapa de nuestro pasado. La escena que siguió fue de una ironía casi teatral. Vi a mis tíos y primos, hombres y mujeres que compartían los genes de mi padrastro, abrir sus kits con curiosidad. Vi a Javier, el impostor, abrir el suyo con un aire de superioridad, como si su saliva valiera más que la de los demás. El proceso es simple, pero íntimo. Hay que escupir en un pequeño tubo de plástico hasta una línea negra. Observé desde mi silla, con una copa de vino en la mano, cómo Javier seguía las instrucciones. Le vi llenar el tubo, cerrar la tapa, agitarlo para que el líquido conservante se mezclara y meterlo en el sobre de envío prepagado. Selló el sobre con un lengüetazo confiado, entregando su identidad completa a un laboratorio en California. No tenía ni idea de que no estaba enviando solo saliva. Estaba enviando su renuncia formal a la familia que reclamaba como su derecho de nacimiento. Los siguientes 2 meses fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol. Mientras los tubos viajaban por el sistema postal y las máquinas de un laboratorio secuenciaban el genoma de mi familia, el mundo real seguía girando. Javier asumió el control de El laberinto con el ímpetu de un niño en una tienda de juguetes con la tarjeta de crédito de su padre. Despidió a 2 de los empleados más antiguos, personas que habían conocido a Ricardo desde el principio, porque no compartían su visión innovadora. Su visión, al parecer, consistía en instalar una máquina de café expreso de $5,000 y cambiar la clásica música de jazz de las tiendas por un playlist de tecnopop que espantaba a la clientela habitual. Los informes de ventas, que yo seguía recibiendo por mi acceso residual al sistema, empezaron a caer en picado. Él lo compensaba gastando el dinero de la empresa en viajes de negocios, a ferias del libro en Miami y en cenas con potenciales inversores, que se parecían sospechosamente a citas con modelos de Instagram. Estaba vaciando la empresa, ordeñando el legado de Ricardo hasta dejarlo seco. Mientras tanto, yo me reconstruía. Con la pequeña herencia que me había dejado mi abuela materna años atrás, y mis propios ahorros, tenía un colchón. Pero no quería esperar. Necesitaba demostrarme a mí misma, y quizás al fantasma de Ricardo, que mi valía no estaba ligada a su negocio. A las 3 semanas de mi despido, conseguí un puesto como analista financiera senior en una de las firmas de capital riesgo más importantes de la ciudad. El trabajo era exigente, el ambiente era feroz, y yo prosperé. Mi capacidad para analizar un negocio, encontrar sus debilidades y fortalecerlo era exactamente lo que buscaban. Mi jefe, un hombre implacable llamado Marcos, me dijo después de mi primer mes. No sé de qué agujero saliste, Sofía, pero tienes el instinto de un depredador. Sigue así.
Pasaron 6 semanas. El drama familiar había entrado en una calma tensa. Javier seguía con su destrucción creativa de la librería, y yo me hundía en mi nuevo y desafiante trabajo. Casi había olvidado la bomba de relojería que yo misma había activado. Y entonces, una tarde de martes, mientras estaba en mi cubículo analizando las proyecciones de una startup de biotecnología, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. No era de mi jefe ni de un cliente. El remitente era Genealogía Veraz. El asunto del correo era simple, pero hizo que mi corazón se detuviera. Asunto. Sus resultados de ADN están listos para ser consultados. Me quedé mirando la pantalla. Todo mi plan, toda mi ira justiciera, toda la verdad secreta de mi madre, todo se reducía a un solo clic. Durante un minuto, no pude moverme. El miedo se mezcló con la expectación. ¿Y si mi madre se había equivocado? ¿Y si todo había sido una falsa esperanza? Me levanté, fui a la pequeña cocina de la oficina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Regresé a mi escritorio, cerré la puerta de mi mente a todas las dudas y abrí el correo electrónico. Hice clic en el enlace azul que decía, ver mis resultados. La página tardó unos segundos en cargar. Y allí estaba. Mi propio perfil genético. Pero no me importaba mi ascendencia. Navegué directamente a la sección que me interesaba, la que había sido el verdadero propósito de todo este ejercicio. La sección se llamaba Familiares de ADN. Hice clic. Y esperé a que se cargara la lista de nombres. La lista que confirmaría la verdad o destruiría mi última esperanza de justicia. La página de Familiares de ADN se cargó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor sordo en el silencio de la oficina. Lo primero que vi fue una lista de nombres que ya conocía, mis parientes por parte de mi madre, confirmando la precisión del sistema. Pero no estaba allí por ellos. Mi objetivo era otro. Con el pulso acelerado, navegué hasta la sección de herramientas y utilicé la función para comparar perfiles. Primero, establecí el grupo de control, mis tíos Carlos y Fernando, los hermanos de Ricardo, y mis 4 primos. Tal como esperaba, la plataforma los identificó como un grupo genético cerrado, tío, sobrino, hermano. Las líneas de conexión dibujaban un árbol genealógico claro e inconfundible. Eran, científicamente, una familia. Luego, con un nudo en el estómago, añadí a Javier a la comparación. Busqué la conexión entre él y sus supuestos tíos. Resultado. Sin parentesco genético. Busqué la conexión con sus supuestos primos. Resultado. Sin parentesco genético. El sistema, imparcial y frío, no encontraba ningún vínculo de sangre entre Javier y la familia Reyes. Era un extraño genético en el árbol genealógico que reclamaba como suyo. La confesión de mi madre no era el delirio de una viuda afligida. Era la verdad. No sentí una explosión de alegría. Fue algo más profundo. Una calma fría y cortante. Era la validación. Era la prueba. Tenía en mis manos un arma de destrucción masiva familiar, y mi dedo estaba en el botón. Tomé capturas de pantalla de cada comparación, las guardé en un archivo encriptado y las imprimí en alta calidad. La evidencia era irrefutable. Ahora, la estrategia. Revelar esto de la forma incorrecta podía convertirlo todo en un circo de acusaciones y negaciones. Un simple correo electrónico sería descartado como un montaje. Una llamada telefónica sería negada. Necesitaba un escenario. Un lugar donde la verdad no pudiera ser ignorada y donde la humillación de Javier fuera un espectáculo público, presenciado por las mismas personas a las que él había usado para validarse. Mi oportunidad llegó 2 semanas después. El estado de El Laberinto había pasado de crítico a terminal. Javier, en un ataque de pánico financiero, había puesto a la venta la propiedad del local principal, el buque insignia de la cadena, para intentar conseguir liquidez. Estaba vendiendo las joyas de la corona para pagar la cuenta del bar. La noticia llegó a oídos de mis tíos, quienes, aunque no tenían participación, sentían un apego sentimental al legado de su hermano. Era el momento perfecto para actuar, no como una hijastra vengativa, sino como la salvadora de la familia. Convoqué una junta familiar de emergencia. No por teléfono, sino a través de un correo electrónico formal y cuidadosamente redactado, enviado desde mi nueva y prestigiosa dirección de trabajo. Asunto: reunión urgente sobre el futuro de El Laberinto. Querida familia, como muchos de vosotros ya sabréis,
la situación de El Laberinto es crítica. Las recientes decisiones de gestión han puesto en riesgo el legado que mi padrastro, Ricardo, construyó durante toda su vida. Antes de que se tomen medidas irreversibles, como la venta de activos clave, creo que es nuestra responsabilidad colectiva, como familia, discutir la situación y explorar posibles soluciones. Por ello, he reservado una sala de juntas en el bufete de abogados Fernández y Asociados para este sábado a las 11:00 am. Les ruego que hagan todo lo posible por asistir. Se trata de proteger la memoria de papá. Atentamente, Sofía. El tono era perfecto. Corporativo, respetuoso, y cargado de un sentido de deber filial. Posicionaba a Javier no como el jefe, sino como un gerente cuyas decisiones estaban siendo cuestionadas. Y me posicionaba a mí como la figura responsable que intervenía para salvar el día. Mis tíos y primos confirmaron su asistencia en cuestión de horas. Estaban alarmados por la noticia de la venta y agradecidos de que alguien estuviera tomando la iniciativa. La reacción de Javier fue la más interesante. Me llamó esa misma tarde. Su tono era una mezcla de sospecha y desesperación. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Un intento de golpe de Estado?, espetó. En absoluto, Javier, respondí con calma. Es un intento de salvar el negocio de tu mala gestión. Los números de ventas han caído un 60% en 3 meses. Estás vendiendo la propiedad principal. Si no hacemos algo, en 6 meses no quedará nada que dirigir. Considera esto como una consulta familiar. O si prefieres, como una auditoría. No tienes derecho a hacer ninguna auditoría, replicó, pero su voz carecía de convicción. Quizás no, pero los tíos están preocupados. Si te niegas a asistir, parecerás un capitán que se esconde mientras su barco se hunde. Si vienes, puedes defender tus decisiones. Tienes la oportunidad de demostrarles a todos que sabes lo que haces, si es que sabes lo que haces. Toqué su punto más débil, su orgullo. Sabía que no podría resistirse a la oportunidad de dar un discurso, de intentar una vez más encantar a la audiencia con su palabrería vacía. Su arrogancia era mi mejor aliado. Estaré allí, dijo bruscamente y colgó. Los días previos a la reunión los dediqué a preparar mi arsenal. No era solo el ADN. La genética era el golpe de gracia, pero primero necesitaba construir el caso, ladrillo por ladrillo, hasta que su credibilidad quedara completamente demolida. Isabel, mi antigua colega y ahora amiga, me ayudó a conseguir los informes financieros actualizados de El Laberinto, a través de contactos en el sector. Imprimí los gráficos de ventas, las proyecciones de flujo de caja, el aumento de los gastos innecesarios. Los números contaban una historia de incompetencia tan clara que era casi una obra de arte. Luego, contacté discretamente a los 2 empleados veteranos que Javier había despedido. Estaban furiosos y más que dispuestos a escribir declaraciones juradas detallando las desastrosas decisiones que habían presenciado antes de ser despedidos. Finalmente, preparé 2 carpetas. La primera, con la etiqueta Análisis de situación y plan de rescate, contenía los informes financieros, las declaraciones de los empleados, y una propuesta formal de mi parte para adquirir la deuda de la empresa y tomar el control operativo, salvando los locales restantes y los puestos de trabajo. Era una oferta de paz, una salida lógica. La segunda carpeta era mucho más delgada. Tenía la etiqueta Análisis de legado familiar. Dentro, en fundas de plástico transparente, estaban las impresiones de los informes de genealogía veraz. Los árboles genealógicos. Las comparaciones de parentesco. Y una página final que mostraba el perfil de Javier, aislado, sin una sola conexión con la sangre de los reyes. El sábado por la mañana, me vestí como si fuera a la guerra. Un traje sastre oscuro, profesional e impecable. Revisé los documentos en mi maletín una última vez. Primero les presentaría la lógica de los negocios. Les mostraría con hechos y cifras que Javier era incapaz de gestionar el legado de Ricardo. Y si eso no era suficiente, si la lógica y los hechos eran ignorados una vez más en favor de la sangre, entonces abriría la segunda carpeta. Y les mostraría que la sangre, a veces, miente. La sala de juntas del bufete, Fernández y Asociados, era un espacio frío y anónimo, diseñado para despojar a las disputas de toda emoción. Olía a cuero caro y a papel, era el territorio perfecto para la operación quirúrgica que estaba a punto de realizar. Llegué 15 minutos antes para preparar el terreno. Coloqué botellas de agua y blocs de notas en cada uno de los 12 asientos de la imponente mesa de caoba. En la cabecera,
conecté mi computadora portátil a la gran pantalla de la pared. Cuando mi familia empezó a llegar, yo ya estaba en mi sitio, revisando mis notas como si fuera una reunión de negocios más. Mis tíos y primos llegaron primero, sus rostros serios y preocupados. Me saludaron con un respeto que no había sentido antes. Ya no era la pobre hijastra, sino la convocante de este cónclave, la figura de autoridad. Mi madre llegó después, pálida y nerviosa, y se sentó lo más lejos posible de la cabecera, como si quisiera volverse invisible. Javier fue el último en llegar, por supuesto. Entró en la sala con una bravuconería forzada, como un actor subiendo a un escenario donde no se ha aprendido el guión. Se sentó directamente frente a mí, cruzando los brazos en un gesto de desafío. Una vez que todos estuvieron sentados, me puse de pie. Gracias a todos por venir, comencé, mi voz tranquila y resonando en el silencio de la sala. Como mencioné en mi correo, el propósito de esta reunión es discutir el estado actual de El Laberinto y asegurar el legado que Ricardo construyó. No estoy aquí para señalar culpas, sino para presentar hechos y proponer una solución viable. La palabra hechos hizo que Javier se removiera incómodo en su silla. Proyecté la primera diapositiva en la pantalla. Era un simple gráfico de líneas. Una línea verde, casi plana, que mostraba las ventas estables durante los últimos 5 años bajo mi gestión operativa. Y junto a ella, una línea roja que, en los últimos 3 meses, se desplomaba en un ángulo alarmante. Estos son los ingresos de El Laberinto, expliqué, usando un puntero láser para seguir la línea roja. Desde el cambio de dirección hace 3 meses, las ventas han disminuido un 62%. La tienda insignia, que generaba el 40% de los beneficios, ahora opera con pérdidas. Pasé a la siguiente diapositiva, un gráfico de gastos. Mientras los ingresos han caído, los gastos operativos no esenciales han aumentado un 200%. Esto incluye renovaciones cosméticas no presupuestadas, un aumento en la partida de viajes y representación, y la compra de activos no productivos. No necesitaba decir máquina de café de $5,000. Los números hablaban por sí solos. Las miradas de mis tíos empezaron a pasar de la preocupación al enfado. Se giraban para mirar a Javier, que se hundía cada vez más en su silla, con el rostro enrojecido. Finalmente, continué, el personal. El Laberinto perdió a sus 2 empleados más antiguos, sumando entre ambos más de 50 años de experiencia. Adjunto sus declaraciones, donde detallan un ambiente de trabajo hostil y decisiones comerciales erráticas. Apagué la pantalla y dejé que los datos se asentaran en el silencio. Javier, dijo finalmente mi tío Carlos, el mayor de los hermanos de Ricardo. ¿Tienes alguna explicación para esto? Porque francamente, parece un desastre absoluto. Javier se irguió, intentando recuperar la compostura. Esto es un panorama sacado de contexto. Estamos en una fase de reestructuración creativa. Hay que gastar dinero para ganar dinero. Esos empleados eran de la vieja guardia, se resistían a mi visión innovadora. ¿Y Sofía? Se giró hacia mí, su voz goteando veneno. Sofía está manipulando los números. Está enfadada porque papá no le dejó nada y ahora quiere sabotearme. Los números son de los informes contables de la empresa, Javier, respondí con calma. Los mismos informes que tú, como director general, deberías haber estado revisando. Esto es solo porque eres la hijastra resentida, gritó, perdiendo el control. Siempre lo has sido. Celosa de que yo soy el verdadero hijo, el heredero de sangre. Javier, eso no es relevante ahora, le interrumpió mi tío Fernando. Lo relevante es que estás llevando el negocio de mi hermano a la quiebra. ¿Cuál es tu plan para arreglarlo? Concreto, no queremos oír más frases sobre visión. Javier abrió la boca, pero no salió nada. No tenía un plan. Nunca lo había tenido. Su única estrategia había sido heredar y gastar. Dejé que el silencio se extendiera, que su incompetencia quedara expuesta ante toda la familia. Luego, saqué la primera carpeta de mi maletín. Como dije, no he venido a destruir, sino a proponer una solución, dije, deslizando una copia de mi propuesta a cada miembro de la familia. Mi firma de capital riesgo ha autorizado una oferta formal. Proponemos adquirir la totalidad de la deuda de El Laberinto y sus activos restantes por un valor simbólico. Esto evitaría la quiebra. Mantendríamos el nombre, salvaríamos los empleos que quedan y recontrataríamos al personal despedido. El legado de Ricardo continuaría.
Es una oferta limpia, es la única salida. Mis tíos leyeron la propuesta, asintiendo lentamente. Era una solución lógica, profesional. Pero Javier se levantó de un salto, golpeando la mesa con las manos. Jamás. ¿Entendéis lo que está haciendo? Es un truco. Quiere robarme mi derecho de nacimiento. Esta empresa pertenece a un Reyes, por sangre. Soy el hijo de mi padre, y eso es lo único que importa. Ninguno de vosotros tiene nada que decir en esto. La sala se quedó en silencio. Había pronunciado las palabras mágicas. Las mismas palabras que me había dicho en el despacho del notario, las que me habían humillado y despojado de mi lugar. Pero esta vez, sonaban diferentes. Sonaban a desesperación. Esperé a que su eco se apagara. Luego, con una calma deliberada, me incliné hacia mi maletín y saqué la segunda carpeta. La coloqué sobre la mesa con un suave y definitivo golpe. Tienes razón, Javier, dije, mi voz cortando la tensión. La sangre es importante, y me alegra que lo menciones, porque eso me lleva al segundo y último punto de nuestra agenda de hoy. Abrí la carpeta. Análisis del legado familiar. Hablemos de sangre. El silencio en la sala era tan absoluto que el sonido de las páginas que distribuí sobre la mesa de caoba pareció un trueno. Entregué una copia a cada uno de mis tíos, a mis primos, a mi madre, y finalmente, le deslicé la última copia a Javier. Él la miró como si fuera una serpiente. Como he dicho, hablemos de sangre, comencé, mi voz era la de una presentadora exponiendo datos en una conferencia. Mantuve toda la emoción fuera de mi tono. Lo que tenéis delante es el informe de resultados del análisis genético que todos voluntariamente os hicisteis el mes pasado, cortesía de Genealogía Veraz. Vi cómo mis tíos y primos empezaban a leer, sus rostros pasando de la confusión a la curiosidad. Si se fijan en la primera página, continué, señalando la pantalla donde proyectaba los mismos documentos. Verán un diagrama de parentesco. El sistema ha confirmado, con un 99.97% de precisión, las relaciones biológicas esperadas. Carlos y Fernando Reyes aparecen como hermanos completos. Sus hijos, mis primos, aparecen correctamente como sobrinos el uno del otro y primos entre sí. Un árbol genealógico genético, claro e irrefutable. La sangre de los Reyes. Dejé que asimilaran esa información. Era la base, la verdad científica sobre la que se construiría mi argumento. Ahora, por favor, pasen a la segunda página. Esta página muestra el análisis de comparación del perfil de Javier con el resto del grupo familiar. Un murmullo recorrió la sala mientras pasaban la página. Vi a mi tío Carlos quitarse las gafas, limpiar los cristales y volver a ponérselas, como si no pudiera creer lo que leía. Como pueden observar, dije, mi voz cortando el silencio, el informe concluye que no existe ningún parentesco genético detectable entre Javier y ninguno de los miembros de la familia Reyes presentes en este análisis, ni con sus tíos, ni con sus primos. Científicamente, según la evidencia que todos proporcionaron, la sangre de Javier no es la sangre de Ricardo. Esto es una farsa, gritó Javier, poniéndose de pie de un salto y arrojando los papeles sobre la mesa. Es un montaje, has falsificado estos documentos, eres una víbora mentirosa y resentida. Se giró desesperadamente hacia mi madre. Mamá, diles que es mentira, es. Todos los ojos de la sala, como un jurado silencioso, se posaron en mi madre. Elena se había encogido en su silla, su rostro era una máscara de pánico y dolor. Temblaba visiblemente. Era el momento de la verdad, el momento que había temido durante casi 40 años. Elena, comenzó mi tío Carlos con voz suave pero firme. ¿Hay algo que debas decirnos? Mi madre miró a Javier, su hijo, su protegido, y su rostro se deshizo en una angustia absoluta. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi una súplica de perdón. Finalmente, miró a los hermanos de su difunto esposo y asintió lentamente. Es verdad, susurró, su voz apenas audible. La confesión cayó en la sala con el peso de una lápida. Javier se quedó paralizado, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco pálido del shock. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Es verdad, Javier, repitió mi madre, esta vez con más fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo no era tu padre biológico. Yo tuve una relación antes de conocer a Ricardo. Quedé embarazada. Cuando se lo conté, él decidió amarte.
Decidió criarte como si fueras suyo, darte su nombre, protegerte. Fue su decisión. Te amó más que a nada en este mundo, y su mayor miedo era que te enteraras y que eso te hiciera daño. Cada palabra de mi madre era un martillazo en los cimientos de la vida de Javier. Le vi tropezar hacia atrás y caer de nuevo en su silla, su cuerpo perdiendo toda su fuerza. Su arrogancia, su sentido de derecho, su identidad entera, todo se había evaporado en menos de un minuto. Miraba a mi madre con los ojos de un niño traicionado, completamente perdido. La sangre de la que tanto había alardeado era la de un extraño. La sala quedó sumida en un silencio aturdidor, roto solo por los sollozos de mi madre. Mis tíos y primos estaban en estado de shock, mirando a Javier, a mi madre y a mí, intentando procesar décadas de historia familiar reescritas en un instante. Dejé que el momento se asentara. Dejé que la magnitud de la revelación hiciera su trabajo. No había ira en mí, solo una sensación de una justicia triste y necesaria. Cuando el caos emocional empezó a disminuir, volví a tomar la palabra, mi tono ahora más suave, pero igual de firme. Esto no cambia el hecho de que Ricardo te quiso como a un hijo, Javier, dije, concediéndole un momento de gracia. Pero sí cambia la premisa sobre la que se construyó su testamento. La premisa de la sangre, la misma que usaste para excluirme. Deslicé la primera carpeta, la del plan de rescate, de nuevo hacia el centro de la mesa. El legado de Ricardo no está en su ADN, está en las librerías que construyó, en los empleados que contrató y en los clientes a los que sirvió. Y ese legado está a punto de desaparecer. Mi oferta para salvar el laberinto sigue en pie. Es la única manera de que el trabajo de la vida del hombre que nos crió a ambos sobreviva. Levanté la vista y miré directamente a mis tíos, los verdaderos hermanos de sangre de Ricardo. La decisión, ahora, es de la familia. La verdadera familia. La propuesta de Sofía quedó resonando en la sala. Ya no era una súplica, era un ultimátum envuelto en una solución de negocios. Mis tíos, Carlos y Fernando, se miraron. En sus rostros vi una batalla de emociones, la conmoción por la revelación, la furia por el engaño de décadas y, por encima de todo, el pragmatismo de hombres que entendían de legados y balances. Carlos, el mayor, carraspeó y se dirigió a Javier, quien seguía desplomado en su silla, con la mirada perdida. Javier, dijo, su voz desprovista de la calidez de un tío. Supongo que no tienes nada que refutar sobre estos documentos. Javier ni siquiera levantó la vista. Simplemente negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Estaba derrotado. Luego, Carlos se giró hacia mi madre. Elena, lo que tú y mi hermano decidisteis guardar en secreto fue vuestra decisión. Pero ese secreto ha causado un daño que ahora se extiende a todos nosotros. Has permitido que un hombre sin derecho de sangre reclame el trabajo de la vida de mi hermano y lo lleve a la ruina. Mientras la única persona capaz de salvarlo era humillada y apartada. Mi madre se encogió, sin poder responder. Finalmente, los ojos de mi tío se posaron en mí. Examinó la carpeta de mi propuesta, luego me miró a mí, y vi en su expresión un nuevo tipo de respeto. Sofía, dijo, tu propuesta es sólida. Y tú, diligencia, es impresionante. Aunque no lleves nuestra sangre, has demostrado más lealtad al legado de mi hermano que nadie en esta sala. Se puso de pie, actuando como el patriarca que la situación le exigía ser. En nombre de la familia Reyes, aceptamos tu oferta. El legado de Ricardo debe sobrevivir. Y es evidente que tú eres la única persona capaz de asegurarlo. No estábamos anulando el testamento, eso seguiría en los registros oficiales. Pero como familia, acordamos transferir la gestión y participación de forma voluntaria, preservando el legado que Ricardo había construido. Mi tío Fernando asintió en señal de acuerdo, al igual que mis primos. El veredicto estaba dado. La junta familiar había tomado su decisión. Fue como si una presa se rompiera. Javier se levantó bruscamente, pero no hubo ira ni gritos. Simplemente caminó hacia la puerta, tropezando ligeramente, como un hombre que aprende a andar de nuevo. Nadie lo detuvo. Abrió la puerta y desapareció en el pasillo, dejando atrás una identidad, una herencia y una vida que ya no le pertenecían. El silencio que dejó fue pesado. Mi madre seguía llorando en voz baja. Yo sentía un torbellino de emociones. Alivio, triunfo, pero también una profunda y amarga tristeza por el destrozo que había sido necesario para llegar a este punto. En cuanto a ti, Elena, comenzó mi tío Carlos,
su tono endureciéndose de nuevo. Tío, por favor, le interrumpí. Me sorprendí a mí misma al defenderla. Los errores de mi madre fueron entre ella y Ricardo. Él tomó su decisión hace 30 años. Nosotros estamos aquí para arreglar el presente y asegurar el futuro. Centrémonos en eso. Mi tío me miró, sorprendido por mi intervención, pero asintió. Tienes razón, lo hecho está. El resto de la reunión fue puramente de negocios. Con la ayuda del notario, redactamos un acuerdo preliminar. Javier sería formalmente destituido de su cargo. Yo asumiría la dirección general de El Laberinto, y mi firma de capital riesgo inyectaría los fondos necesarios para estabilizar las finanzas, a cambio de una participación mayoritaria. Mis tíos, en un gesto de confianza, se ofrecieron a actuar como asesores en la nueva junta directiva. En menos de una hora, habíamos trazado el mapa para la resurrección del negocio. Salí del bufete de abogados una hora después, con el acuerdo firmado en mi maletín. Había ganado. Había conseguido todo lo que me había propuesto. Justicia, reconocimiento y el control del negocio que amaba. Pero la victoria se sentía extraña, agridulce. No había euforia, solo el peso de las consecuencias. Mientras caminaba por la calle, el sol de la tarde se sentía cálido en mi cara. Saqué mi celular, con la intención de llamar a mi jefe para informarle del éxito de la adquisición. Pero antes de que pudiera marcar, un mensaje de texto entró. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. Era de Javier. El mensaje era corto, solo 3 palabras que no esperaba leer nunca. ¿Podemos hablar, por favor? Miré el mensaje de Javier en la pantalla de mi celular. 3 palabras simples que llevaban el peso de un cataclismo. Mi primer instinto fue borrarlo. ¿Hablar? ¿De qué podíamos hablar él y yo? Ya se había dicho todo en esa fría sala de juntas. Había ganado. Cerrar el canal de comunicación parecía el movimiento más seguro, una forma de proteger mi victoria y mi paz. Pero mientras estaba allí de pie, en medio de la acera, me di cuenta de que la victoria no se sentía completa. Había ganado la batalla del negocio, la batalla legal, la batalla de la lógica. Pero la guerra emocional seguía latente. No por él, sino por mí. Necesitaba cerrar el círculo. Le respondí, mi tono tan neutral como el de una asistente ejecutiva. De acuerdo. Mañana a las 10 a.m. en el café El Olivar. Estaré allí 20 minutos. Si no llegas, me iré. Elegí el lugar a propósito. Era un café grande, siempre lleno de gente, pero con mesas lo suficientemente separadas para tener privacidad. Era un territorio neutral. Público. Seguro. Llegué a las 9:55 a.m. y pedí un café solo. A las 10:02, cuando ya empezaba a pensar que no vendría, lo vi entrar. Si no hubiera estado esperándolo, es posible que no lo hubiera reconocido. El Javier que entró en el café no era el hombre que había salido del bufete el día anterior. Se había despojado de su armadura de arrogancia y lo que quedaba debajo era algo frágil y desorientado. Su ropa, aunque cara, parecía colgarle de los hombros. Tenía ojeras oscuras y la mirada de alguien que no ha dormido en días. Se acercó a mi mesa y se quedó de pie, como si no estuviera seguro de si tenía permiso para sentarse. Siéntate, Javier, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Se desplomó en la silla de enfrente. El camarero se acercó, pero Javier lo despidió con un gesto de la mano. Gracias por venir, dijo, su voz era un murmullo ronco. Esperé. Sabía que esta conversación tenía que ser dirigida por él. No sé por dónde empezar, admitió, mirando sus manos sobre la mesa. Supongo que con un lo siento. Aunque sé que no es suficiente. Lo que te dije en el despacho del notario. Fue cruel. Inexcusable. Y lo que hice con el negocio. Fui un idiota. Un completo y absoluto idiota. Creía que podía hacerlo. Creía que era mi derecho. ¿Y ahora qué crees? Le pregunté. Levantó la vista, y en sus ojos vi una confusión tan profunda que era casi infantil. Ahora no sé qué creer. Toda mi vida se ha basado en una idea. Soy el hijo de Ricardo Reyes, y ahora, no soy nadie. No tengo su sangre. No tengo su negocio. No tengo nada. Tienes a tu madre, le recordé. Y tienes los recuerdos de un hombre que te crió. ¿Pero por qué?, preguntó, su voz quebrándose.
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me crió sabiendo que no era suyo? ¿Es que yo era solo parte del trato para poder estar con mi madre? Y entonces hizo la pregunta que realmente había venido a hacer. La pregunta que le había estado carcomiendo por dentro. Sofía, dime la verdad. ¿Crees que papá, que Ricardo, murió sin saberlo? ¿Murió creyendo que yo era su hijo de verdad? Su pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. En su desesperación, buscaba aferrarse a una última ilusión. Que el amor de Ricardo, al menos, había sido real porque se basaba en una mentira que él también creía. Tenía una elección en ese momento. Podía dejarle esa ilusión. O podía darle la verdad, una verdad mucho más complicada y, quizás, mucho más sanadora. Me incliné sobre la mesa. No, Javier. No murió creyendo una mentira. Su rostro se contrajo de dolor, preparándose para el golpe final de que el amor de Ricardo había sido falso. Él lo supo desde el principio, continué suavemente. Mamá me lo contó todo, él sabía que no eras su hijo biológico antes de casarse con ella. Y aún así, te eligió. Tomó la decisión consciente de darte su nombre, su hogar y su amor incondicional. No te crió por obligación ni por engaño. Te crió porque decidió ser tu padre. Javier se quedó mirándome, su boca ligeramente abierta. La información era tan monumental, tan contraria a la narrativa de traición que se había estado contando, que no podía procesarla. Él. ¿Lo sabía? Susurró. Siempre lo supo, confirmé. Y pasó toda su vida protegiéndote de esa verdad porque te quería. La razón por la que te dejó el negocio, a pesar de que sabía que yo era mejor para el trabajo, no fue porque fueras su sangre. Fue porque no lo eras. Fue su último y equivocado intento de asegurarse de que te sintieras seguro, de que nunca dudaras de tu lugar en su vida. Fue un acto de amor, no de lógica. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Javier, pero no eran las lágrimas de un hombre derrotado, sino las de alguien que recibe un regalo inesperado y abrumador. El primer shock le había quitado su identidad. Esta segunda revelación le estaba devolviendo una nueva. No era el heredero por sangre de Ricardo Reyes, pero había sido el hijo elegido por el amor de Ricardo Reyes. Y eso, de alguna manera, era mucho más valioso. Se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio durante varios minutos. Yo esperé, dándole el espacio para procesar la reconstrucción de toda su vida. Finalmente, levantó la vista, con los ojos rojos pero con una nueva luz en ellos. Gracias, Sofía, dijo, su voz todavía temblorosa. Me has quitado el negocio, y con razón. Pero me acabas de devolver a mi padre. Me levanté de la mesa. La conversación había terminado. Habíamos llegado al corazón del asunto. Cuida de mamá, le dije. Y cuídate tú. Es hora de que empieces a construir tu propio legado, Javier. Uno que sea tuyo de verdad. Salí del café, dejando atrás a un hombre que se enfrentaba a la difícil pero necesaria tarea de reconstruirse desde cero. La victoria en el bufete me había dado el control del negocio. Pero esta conversación, este acto de entregar una verdad difícil con compasión, se sintió como la verdadera victoria. Había salvado el legado de Ricardo, pero también, de la forma más extraña, acababa de ayudar a salvar a su hijo. El camino por delante no sería fácil para ninguno de nosotros, pero por primera vez, parecía que había una posibilidad de sanar. Dejar a Javier en ese café fue como cerrar la última página de un libro largo y doloroso. La guerra había terminado. Ahora comenzaba la difícil tarea de la reconstrucción. Mi primer día como nueva directora general de El Laberinto no fue una celebración, fue una evaluación de daños. La gestión innovadora de Javier había sido más destructiva de lo que imaginaba. Las cuentas bancarias estaban casi vacías, varias facturas importantes de las editoriales llevaban meses sin pagarse, y la moral de los pocos empleados que quedaban estaba por los suelos. Habían pasado de un jefe querido y respetado, Ricardo, a un sucesor incompetente, Javier, y ahora a la hijastra que había orquestado un golpe de estado familiar. Me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Mi primera acción no fue mirar los números, sino hablar con la gente. Reuní a los empleados restantes en la trastienda de la librería principal. Sé que los últimos meses han sido confusos y difíciles, les dije, mi tono era directo y sin adornos. Y sé que muchos os estaréis preguntando qué va a pasar ahora. La respuesta es simple, vamos a trabajar. Vamos a salvar este lugar. Vuestras opiniones importan,
vuestra experiencia es vital. A partir de hoy, las decisiones se tomarán con lógica, no por capricho. La primera decisión es esta. Amalia y Roberto, los dos veteranos que Javier había despedido, han sido contactados y han aceptado volver a sus puestos la próxima semana. Un murmullo de alivio recorrió el pequeño grupo. Recontratar a Amalia y Roberto no era solo una decisión logística, era un símbolo. Significaba que volvíamos a valorar la experiencia y la lealtad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trabajo intenso. Con la inyección de capital de mi firma y el apoyo de mis tíos en la junta, logramos estabilizar las finanzas. Cancelé la venta del local principal y renegocié los plazos de pago con los proveedores, asegurándoles que El Laberinto estaba bajo una nueva y seria dirección. Poco a poco, la vida empezó a volver a las librerías. Limpiamos, reorganizamos y restauramos el ambiente acogedor que Ricardo había creado. La música tecnopop fue reemplazada por el jazz. La máquina de café de $5,000 la donamos a un refugio local y volvimos a ofrecer el sencillo café de filtro que nuestros clientes siempre habían amado. Empezamos a ver a los viejos clientes regresar, al principio con cautela, y luego con una lealtad renovada. Mi relación con mi madre durante este tiempo fue tensa. Hablábamos por teléfono, pero nuestras conversaciones eran superficiales. Ella estaba atrapada en un limbo de culpa y preocupación por Javier. Está trabajando, me dijo una noche, su voz sonando extraña al pronunciar esas palabras. ¿Sabes? En un restaurante, de camarero. La imagen de Javier, el tiburón de los negocios, sirviendo mesas era casi imposible de procesar. ¿Y cómo está?, le pregunté. Está cambiado, más callado, más delgado, paga su alquiler. Me preguntó por ti la semana pasada. Quería saber si estabas enfadada con él. No estoy enfadada, mamá. Solo estoy ocupada. Y cansada de todo el drama. Lo sé, cariño, lo siento mucho, dijo, y en su voz oí el peso de décadas de secretos. Nunca quise que las cosas acabaran así. Yo tampoco, respondí en voz baja. Mientras el negocio se recuperaba, mi vida personal encontraba un nuevo equilibrio. Mis tíos y primos se convirtieron en un verdadero sistema de apoyo. Me llamaban para pedir consejo, pero también para invitarme a cenar, para celebrar pequeños triunfos. Por primera vez, me sentía como una parte integral de la familia Reyes, no por la sangre, sino por el respeto mutuo que habíamos forjado en la adversidad. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la reunión en el bufete, estaba en la librería principal revisando el inventario cuando la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista y vi a Javier. Estaba diferente. Llevaba un uniforme de camarero, ligeramente arrugado. Su rostro había perdido la arrogancia juvenil y ahora tenía las líneas de un hombre que ha conocido la dificultad. Se quedó de pie junto a la entrada, observando la tienda con una expresión que no pude descifrar. «Hola, Sofía», dijo en voz baja cuando me acerqué. «Javier, ¿qué haces aquí?» «Estoy en mi descanso, el restaurante está a 2 manzanas», explicó. «Solo quería ver el lugar, se ve bien, se ve como antes». «Estamos en ello», respondí. Se metió las manos en los bolsillos. «Escucha, yo sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero quería darte esto». Sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «No es mucho. Es todo lo que he podido ahorrar. Es para devolver una pequeña parte del dinero que malgasté. Sé que es una gota en el océano, pero es un comienzo». Abrí el sobre. Dentro había $200 en billetes pequeños. La cantidad era insignificante en el gran esquema de las finanzas de la empresa, pero el gesto era monumental. Era un acto de contrición. Era la prueba de que el hombre que tenía delante ya no era el mismo que me había humillado hacía 6 meses. «Gracias, Javier», dije, aceptando el sobre. «Lo aprecio». Él asintió, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Tengo que volver al trabajo», dijo. «Javier, espera», le llamé, él se giró. «El próximo domingo hay cena en casa del tío Carlos, toda la familia, deberías venir». Una expresión de sorpresa y duda cruzó su rostro. «¿Estás segura?» «La invitación es para toda la familia», repetí. «Y a pesar de todo, tú sigues siendo familia». Él me dedicó una pequeña y triste sonrisa. «Gracias, Sofía», dijo. Y se fue. Mientras lo veía alejarse por la calle, me di cuenta de que la reconstrucción no era solo sobre el negocio.
También se trataba de esto. De encontrar una nueva forma de existir juntos, con las verdades expuestas y las jerarquías rotas. No volveríamos a ser lo que éramos, pero quizás, solo quizás, podríamos llegar a ser algo mejor. La cena del domingo en casa de mi tío Carlos fue una lección de diplomacia familiar. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de décadas de dinámicas rotas que ahora todos intentaban reensamblar de una forma nueva y extraña. Javier llegó tarde y solo, llevaba una camisa sencilla y vaqueros, y en sus manos traía una botella de vino modesto. Se la entregó a mi tía con una timidez que nunca antes le había visto. Durante la primera hora, apenas habló, observando las interacciones desde la periferia, como un extranjero en su propia familia. Pero la familia, a su manera, le hizo un hueco. Mi tío Fernando le preguntó por su trabajo en el restaurante, no con condescendencia, sino con un interés genuino. Mis primas le incluyeron en una conversación sobre una serie de televisión popular. Nadie mencionó el negocio. Nadie mencionó el ADN. Era un acuerdo tácito de dejar el pasado en el pasado, al menos por esa noche. El momento más extraño ocurrió mientras ayudaba a mi tía a llevar los platos a la cocina. Javier entró detrás de mí, recogiendo platos vacíos de la mesa. Deja, yo puedo con eso, le dije instintivamente. Lo sé, respondió en voz baja. Pero quiero ayudar. Nos quedamos parados por un segundo en la cocina, el ruido de la cena familiar de fondo. En ese momento, no éramos la hijastra victoriosa y el heredero caído. Éramos solo dos personas que compartían una historia complicada, intentando encontrar un nuevo equilibrio. Fue incómodo, fue extraño, pero fue real. Un año después, el paisaje de nuestras vidas era completamente diferente. El laberinto no solo había sobrevivido, sino que estaba floreciendo. Bajo mi dirección, habíamos abierto 2 nuevas sucursales en barrios jóvenes y habíamos lanzado un festival literario anual que se convirtió en un evento cultural en la ciudad. En la entrada de la tienda insignia, colgué un retrato al óleo de Ricardo. Debajo, una placa de latón decía: Ricardo Reyes. Fundador. El hombre que nos enseñó que el verdadero legado de un libro no está en sus páginas, sino en las ideas que construye en la mente del lector. Era mi forma de honrar al hombre que me crió, separando su amor de sus errores. Javier nunca volvió al mundo de los negocios. Descubrió, para sorpresa de todos, que tenía un talento natural para la hostelería. Después de un año como camarero, ascendió a jefe de sala. Hace 2 meses, con un pequeño préstamo del banco y la ayuda de un socio, había abierto su propio bistró. Un lugar pequeño, sin pretensiones, pero que siempre estaba lleno. Había encontrado su propio camino, uno que no tenía nada que ver con el apellido Reyes, y por primera vez en su vida, era genuinamente exitoso. Nos enviaba mensajes de vez en cuando, fotos de sus nuevos platos, pequeñas notas sobre su progreso. La rivalidad se había disuelto, reemplazada por un respeto distante pero sincero. Mi madre, liberada del peso de su secreto, pareció florecer. Empezó a tomar clases de cerámica, a viajar, a redescubrir a la mujer que era antes de convertirse en la guardiana de un pacto familiar. Nuestra relación se volvió más honesta. Había menos excusas y más verdades, algunas de ellas todavía dolorosas, pero todas necesarias. La prueba final llegó en el primer aniversario de la nueva gestión de El Laberinto. Organizamos una pequeña fiesta en la librería principal para los empleados y la familia. La tienda estaba abarrotada, llena de risas y conversaciones. Mis tíos y primos estaban allí, mezclándose con el personal. Mi madre charlaba animadamente con Amalia, la empleada que Javier había despedido y que yo había recontratado como mi gerente de tienda. Cerca del final de la noche, tomé una copa de vino y me paré en un rincón, simplemente observando. Vi el negocio próspero que había reconstruido. Vi a la familia unida, no por obligación o por sangre, sino por un respeto y un afecto genuinos que habían nacido de la crisis. Entonces, la campanilla de la puerta sonó. Javier entró. Llevaba su delantal de chef, y en sus manos traía una bandeja con postres de su bistró. Llego tarde, pero traigo sobornos, dijo con una sonrisa cansada que llegó a sus ojos. Las tensiones del pasado no se habían borrado, pero habían perdido su poder. Eran cicatrices, no heridas abiertas. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado, Javier se acercó a mí. El lugar se ve increíble, Sofía. Papá estaría orgulloso. Ricardo estaría orgulloso, corregí suavemente. Y sí, creo que lo estaría. Él asintió.
entendiendo la distinción. Miró el retrato de Ricardo en la pared. Me enseñó a hacer muchas cosas, dijo en voz baja. Pero olvidó enseñarme a ser él. Creo que ese fue siempre el problema. Quizás nunca se trató de ser como él, respondí. Quizás solo se trataba de ser nosotros mismos. Él me sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Te llevó menos tiempo que a mí darte cuenta de eso. Javier reclamó su herencia basándose en la sangre, y al final, fue la verdad sobre esa sangre lo que nos liberó a todos. Le liberó a él de un legado que no podía sostener, liberó a mi madre de un secreto que la ahogaba, y me liberó a mí para reclamar el lugar que me había ganado, no por nacimiento, sino por derecho propio. La familia no siempre es la que te toca. A veces, es la que reconstruyes de las ruinas. Y esa, descubrí, suele ser la más fuerte de todas.